Desde el verso 14 en adelante, nuestro estudio de hoy lo hemos titulado El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Génesis 21, del verso 14 en adelante, dice así: Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue, y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pueden sentarse. A través del profeta Jeremías, Jehová en una ocasión trasladó al pueblo de Israel un importante mensaje. Este mensaje se encuentra en Jeremías 29 y verso 11. Y dice: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Pero todos sabemos bien, hermanos, que el profeta Jeremías desarrolló su ministerio en medio de aquella trágica experiencia del exilio en Babilonia. Nabucodonosor había esclavizado a la nación y la había llevado exiliada a la tierra de Babilonia. En esos momentos es que el profeta Jeremías comunica este mensaje al pueblo de Israel. Esto nos obliga a todos a preguntarnos: ¿qué quería decir entonces con esas palabras? ¿Acaso no les ha dicho el Señor Jehová: yo tengo para ustedes planes de bien y no de mal? Entonces, ¿cómo explicamos que teniendo Dios planes de bien para ellos, se encontraran en aquella situación tan aflictiva, tan humillante, tan angustiosa como era estar exiliados de su tierra en una tierra pagana? Lo que sucede, hermanos, es que las palabras de Jehová, comunicadas a través del profeta, no significaban que Israel no iba a tener problemas. No significaba que Israel no iba a enfrentar las consecuencias de sus rebeldías, de sus necedades, de sus errores y de sus pecados. Lo que Jehová quiso decir cuando le dijo al pueblo: yo tengo para ustedes planes de bien y no de mal, lo que realmente quería decir es que él sabría sacar lo bueno aún de los errores de su pueblo. Lo que sí quería decir el Señor es que las equivocaciones del pueblo de Israel podrían ser graves, podían ser tristes, podían ser dolorosas, pero él sabría cómo encaminarlas hacia el bien. Y esa misma promesa, hermanos, la hemos recibido todos nosotros. Todos hemos recibido la promesa de que a los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso incluye, hermanos, las ocasiones en que nos equivocamos. Eso incluye las ocasiones en las que incluso nuestras rebeldías nos llevan a alejarnos del Señor.
Eso incluye cualquier error o cualquier equivocación que nosotros podamos cometer. Por eso decimos, hermanos, que el plan de Dios es perfecto. ¿Por qué decimos entonces? Contestemos esta pregunta. ¿Por qué afirmamos que el plan de Dios es perfecto? En primer lugar, porque el plan de Dios no puede ser anulado ni siquiera por los errores humanos. En este pasaje que hemos leído, hermanos, se narra la historia de Agar y su hijo Ismael. En el momento preciso en el que Abraham, padre del niño, los expulsa del campamento. Y los expulsa del campamento a petición de Sara. Todos conocemos esa historia. Abraham recibió la promesa de que tendría descendencia como la arena del mar, innumerable, que tendría un hijo aun cuando ya era anciano y su esposa incapaz de concebir. Abraham no creyó, pero Sara desafortunadamente no le creyó a Jehová. Y ella misma le pidió a Abraham que le diera hijos con su esclava Agar. Y precisamente de ahí nace este muchacho, Ismael. Pero fíjense cómo son las cosas. Qué grave error el de Sara. Sara le pidió a su esposo que le diera descendencia con su esclava. Y cuando la promesa de Jehová se cumplió, porque Jehová cumple sus promesas, y recibieron a su propio hijo Isaac, entonces viene Sara y le dice, saca de aquí a esta mujer y a este niño. Y Abraham, hermanos, se ve en la necesidad de expulsarlos del campamento, justamente aquí donde nosotros comenzamos a leer. Es el preciso instante en el verso 14 cuando dice, y entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¡Qué momento más terrible! Nosotros tenemos que preguntarnos entonces, hermanos, ¿de dónde sacó fuerzas Abraham para hacer una cosa tan tremenda como esta? ¿De dónde sacó fuerzas Abraham, un hombre piadoso, para echar al desierto a aquella mujer y a su propio hijo? ¿De dónde le nació la fortaleza para realizar un acto tan terrible como ese? La fortaleza de este hombre nació, hermanos, de que conocía a Jehová. Él sabía bien, hermanos, que Jehová era un Dios fiel. Él sabía bien, hermanos, que Jehová nunca abandonaba a su pueblo aún en medio de sus rebeldías. Él tenía un amplio conocimiento de quién era Dios y sabía positivamente que las promesas que él hacía, él las cumplía. Y por lo tanto, hermanos, él esperaba poder ver con sus ojos cómo se iba a cumplir aquella gran bendición que él le había ofrecido a través de la promesa hecha a Abraham. Todo esto le dio fuerza, todo esto le dio valor para sobrevivir a aquel momento tan tremendo y proceder confiando en que Jehová tomaría el control de todo. ¿Por qué es importante este pasaje para nosotros, hermanos? Porque hay momentos en la vida que son muy difíciles. Hay momentos en la vida en que nosotros tenemos que enfrentar la adversidad y no está en nosotros evitarlo. No nos queda más sino enfrentarlos. Pero no hay experiencia más triste que enfrentar esos momentos sin esperanza. No hay dolor más grande en la vida que enfrentar la adversidad sin tener algo o alguien en quien confiar. ¿Qué diferencia cuando nosotros conocemos a Dios? Cuando sabemos de su fidelidad, cuando comprendemos que Él tiene un plan para nuestra vida y que este plan no se verá arruinado, quebrantado, echado a perder, ni siquiera por las malas decisiones que nosotros tomamos.
Cuando conocemos a Dios, enfrentamos la prueba y el dolor que puede provocarnos, pero lo enfrentamos con una esperanza firme, con una esperanza inconmovible, porque nuestra esperanza descansa en la roca que es Cristo, la roca que desecharon los edificadores, la roca firme y preciosa, y ninguno que crea en él será avergonzado. El apóstol Pablo dice, porque la esperanza no avergüenza. ¿Qué es lo que quería decir con estas palabras en la carta a los Romanos? Quería decir, el que tenga puesta su esperanza en Cristo jamás será avergonzado, porque Él nunca abandona a su pueblo. Él quería decirle, hermanos, a todo el pueblo judío en Roma y a nosotros hoy en día, que el que tiene su esperanza en Cristo nunca saldrá perdiendo. El que tiene su esperanza en Cristo nunca saldrá fracasado de una situación difícil. El que tiene su esperanza en Cristo será más que vencedor en Cristo Jesús. Es por lo tanto, hermanos, necesario comprender que nosotros tenemos que descansar en la roca que es Cristo, porque Él es la fiel garantía del cumplimiento del plan de Dios. Por esto es que podemos afirmar, como dijimos antes, que a los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos demuestra que el plan de Dios ha hecho provisión para nosotros si creemos en Él. Dios provee en medio de la necesidad, pero muchas veces nosotros creemos que Él provee en el momento. Este pasaje nos dice que Él ya proveyó antes de que nosotros tengamos conciencia de la bendición de Dios. No nos es difícil más bien imaginar la desesperación de esta mujer vagando por el desierto de Beerseba. El campamento, hermanos, en aquellos días era la vida. Una persona que se había perdido y encontraba el campamento, había encontrado la vida. Pero una persona fuera del campamento no iba a encontrar otra cosa sino la muerte. Iba a morir de sed, iba a morir de hambre, iba a morir presa o víctima de las fieras y de tanto peligro natural en el desierto. Pero hay una cosa muy importante en este pasaje que ustedes deberían de considerar. Todos sabemos que Abraham era un hombre muy bendecido de parte de Dios. Pero cuando él echa fuera del campamento a Agar y a su hijo Ismael, todo lo que pone en manos de Agar al sacarla del campamento es un odre de agua y algo de pan, dice ahí. Yo creo que Abraham tenía mucho más que poder darle a aquella mujer cuando la sacó del campamento. ¿Por qué Abraham le da tan poco a esta mujer? Podríamos decir, bueno, porque era tacaño, hermano. Y nada más le dio un odre de agua y un poco de pan. ¿Cómo es posible que le diera tan poco, entendiendo que la estaba echando al desierto, donde no había manera de satisfacer el hambre ni la sed? Abraham bien pudo hacer desfilar media docena de mulas cargadas de agua y de hambre y de comida para que pudieran saciar la sed y el hambre. ¿Por qué le dio tan poco? ¿Por qué no fue más bondadoso al echarlos al desierto? Porque él sabía, hermanos, que Dios proveía de todo en el camino de su pueblo. Porque Abraham había entendido, hermanos, que Dios, el Dios de Israel, había hecho provisión para su pueblo y en el camino el pueblo iba descubriendo lo que Dios ya le había dado. Y esto justamente sucede con Agar. Si ustedes se fijan, hermanos, dice que cuando se les terminó el agua y seguramente también el pan, a ella no le queda más que pensar que su hijo iba a morir irremediablemente.
Y dice que puso a su niño bajo un árbol, quizá para que le diera la sombra, y ella se puso a la distancia. Y nos dice el pasaje que se puso a la distancia para decir, no quiero verlo morir. Esto nos sugiere que ella se daba cuenta de que ya no había esperanza. Su hijo iba a morir y ella también. Sin embargo, hermanos, ella no se había dado cuenta de que allí había una fuente de agua. Dice la Escritura que Dios le abrió los ojos y ella miró una fuente de agua. Fíjense qué interesante es esto. Dios pudo perfectamente, hermanos, crear una fuente de agua en un instante frente a los ojos de esta mujer. Dios es todopoderoso. Pudo crear eso. Pudo hacer unas cataratas si Él quería en medio del desierto para delicia de aquella mujer. Pero el pasaje nos dice que la fuente ya estaba allí. Lo único que Dios hizo fue abrirle los ojos a Agar para que pudiera darse cuenta de que allí estaba ya esperándole la provisión de Jehová para su vida. Que no tenía Dios que hacerla en ese momento, que Él ya la había puesto en el camino para que ella y su hijo pudieran vivir. Pudo perfectamente Jehová, hermanos, hacerle un milagro extraordinario y crear una fuente de aguas en un instante para que ellos pudieran vivir. Pero no fue eso lo que pasó. Todo lo que hizo fue abrirle los ojos para que ella se diera cuenta de que el agua siempre había estado ahí. Dios ya había dispuesto antes de que ella saliera de la provisión para su necesidad. ¿Por qué es importante esta parte de la historia para nosotros? Porque para nuestra vida, hermanos, en medio de nuestra necesidad, Dios ya proveyó en la cruz del Calvario. Nosotros creemos, hermanos, que Dios tiene que crear una provisión nueva para nosotros en medio de nuestra necesidad. Pero este pasaje dice que no es así. Este pasaje dice que el plan de Dios para nuestra vida incluye su provisión en medio de nuestras necesidades. Este pasaje dice, hermanos, que el problema con nosotros no es que Dios no haya hecho provisión. El problema con nosotros es que nuestros ojos no han sido abiertos por la fe para mirar la bendición de Dios. Que Dios le abriera los ojos a Agar es el equivalente de que Dios nos abra hoy en día los ojos de la fe. Nosotros vamos a mirar y descubrir la provisión de Dios a través de la fe. Quiere decir que el más grande enemigo de la provisión de Dios para nuestra vida es la incredulidad. Cuando nosotros no tenemos certeza, cuando no tenemos convicción de que Dios realmente ya proveyó para nuestra vida, nuestros ojos se cierran. Y fíjense qué interesante es esto. Si nos damos cuenta, cuando estamos pasando en la necesidad, no se nos cierra el mundo, se nos cierran los ojos de la fe. La bendición de Dios no se detiene. La abundancia de Dios no tiene límite. El cuidado y la misericordia de Dios por nosotros no termina nunca. El problema es que nosotros dejamos de percibirla. El problema es que nosotros dejamos de verla. Es natural, no nos vamos a culpar por eso. Cuando nosotros estamos atravesando un momento difícil, se nos cierran los ojos de la fe. Y todo lo vemos oscuro, y todo lo vemos negro, y todo lo vemos adverso. Y todo lo vemos fracasado. Es natural que nos pase eso cuando tenemos aflicción. Pero lo que debemos hacer en ese momento, hermanos, es venir a Cristo y decirle, Señor, ábreme los ojos, quiero verte porque tú eres mi provisión, porque tú eres mi abundancia. Venir a Cristo, hermanos, para que Él nos abra los ojos de la fe y podamos contemplar que Él no nos ha abandonado. Una de las sensaciones más comunes cuando tenemos problemas, dificultades, cuando estamos atravesando el desierto,
Es la sensación de que Dios se ha ido de nosotros. Es que Dios se ha alejado de nosotros. Ese dicho famoso, ya a mí ni Dios me quiere. Cuando nos sentimos, hermanos, totalmente derrotados, cuando nos sentimos totalmente vencidos por la adversidad, esta es una sensación natural en nosotros. Pero deberíamos venir a Cristo y pedirle que nos abra los ojos, para que no nos dejemos influir tanto por lo que percibimos de manera natural y podamos mirar lo que podemos ver, la abundancia que podemos descubrir cuando miramos por los ojos de la fe. Es por esto, hermanos, que este pasaje nos lleva una vez más a afirmar que en el momento de la necesidad es cuando más tenemos que buscar al Señor. Desafortunadamente, nuestra naturaleza humana, cuando estamos en necesidad, nos hace malas jugadas. Y cuando pasamos por un momento difícil, cuando pasamos por un tiempo de prueba, cuando atravesamos un desierto de adversidad, muchas veces lo primero que hacemos es enojarnos con el Señor y no ir a la iglesia. Dejar de congregarnos, dejar de leer la palabra, dejar de buscar el consejo del Señor. Quiere decir que nuestros ojos de la fe se nos han cerrado. Ese es el momento en que tenemos que venir a Cristo y decirle: Señor, ábreme los ojos. Yo quiero ver la fuente de donde emana tu bendición para mi vida. Quiero ver la fuente de aguas que va a refrescar mi alma afligida, la fuente de aguas que va a saciar mi sed de justicia, de paz, mi sed de salud, mi sed de libertad. Quiero ver, Señor, esa fuente de agua que va a saciar esta sed terrible en este momento tan difícil que estoy viviendo. El Señor, hermanos, no tiene que hacer fuentes nuevas. Él ya las hizo cuando entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años. La provisión está hecha, la provisión ya está, la provisión no hay que hacerla, la provisión no hay que construirla, no hay que trabajarla, no hay que formarla, Él ya la hizo. Todo lo que tenemos que hacer es venir a Cristo y permitir que Él nos deje mirar toda la provisión que Él tiene para nuestra vida, y entonces nos sacará avantes en medio de nuestra necesidad. Concluyamos entonces, hermanos, que es en medio del desierto cuando más nos surge venir a Cristo. Es en medio de la dificultad cuando más necesidad tenemos de venir al Señor, porque el Señor nos mostrará que su plan es perfecto y que ni aún nuestros errores, nuestras equivocaciones y nuestras rebeldías lo van a detener si somos capaces de venir a Él y decirle: Señor, dame la victoria. Y entonces sí, hermanos, seremos más que vencedores y podremos decir junto con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Cristo. Porque ciertamente, Señor, todos atravesamos en algún momento desiertos áridos y desesperantes. Todos, en algún momento de nuestra vida, pasamos dificultades, situaciones de angustia y desesperación. Pero, Señor, tú tienes ya una provisión a través de la cual, Señor, nosotros encontraremos la respuesta a nuestras necesidades, la provisión para todo aquello que hoy nos está haciendo falta. Señor, permite que vengamos a ti para renovar nuestra fe, para fortalecernos en la fe, para que tú, Señor, abras los ojos de la fe en nuestra vida y podamos ver cuánta abundancia hay de ti para nuestra vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.